Hola a todos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a ver los lineamientos que les van a servir de guía y de ayuda para la formulación del programa de monitoreo ambiental que ustedes van a diseñar para uno de los 3 posibles proyectos de intervención para el trabajo final de esta asignatura. La idea es que se hagan 2 entregas, una entrega parcial que se realizará más o menos en 8 días a partir de que ustedes incorporen estos lineamientos, y finalmente la entrega completa final de todo el programa de monitoreo para el trabajo que está comprendido por las 3 asignaturas de geomática, monitoreo ambiental y valoración económica ambiental. Para las personas que no están tomando valoración económica ambiental, que son las personas que vienen de homologación, estos estudiantes simplemente hacen geomática y monitoreo ambiental sin incluir la parte de valoración ambiental. De manera que la idea es que ustedes hagan una primera entrega en la que yo pueda realizar observaciones, hacer ajustes a la formulación del programa de monitoreo que ustedes van a hacer para el proyecto que escojan en la implementación de la tarea final, y luego incluyan esas observaciones, ajusten el programa de monitoreo y hagan una entrega final que incorpore y además pueda solucionar todas las inquietudes que les haya surgido en el momento de la elaboración. Entonces, por ahora vamos a hacer la breve entrada a los lineamientos que deben tener en cuenta. Vamos a ello. Bueno, acá continuamos nuevamente entonces con nuestra estructura del programa, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Entonces planteamos los objetivos, identificamos los elementos ambientales, ¿cierto? Y acá entramos a nuestro diseño experimental, que es cómo se van a hacer la toma de datos, la selección de indicadores, la definición de los muestreos y los lineamientos para comparación de los resultados, es decir, elaboramos toda nuestra línea base. Y a partir de esa elaboración de la línea base, que es nuestro diagnóstico de la condición inicial, entonces luego podemos también hacer monitoreo de la efectividad de las medidas de manejo proyectadas, los impactos no previstos y las limitaciones y ajustes en el monitoreo. Entonces, lo primero hay que definir para poder nosotros tener claramente qué es lo que vamos a monitorear, es definir la área de influencia indirecta y la área de influencia directa, es decir, cuáles son las áreas que intervienen en el proyecto y donde nosotros vamos a realizar los monitoreos. Entonces el área indirecta se entiende como el área en donde se realizan actividades que han sido inducidas por el proyecto, inducidas, que es importante, es decir, que no hay una causa directa, pero que sí pueden ser provocadas de forma colateral por las actividades del proyecto, que no dependen directamente del mismo y que pueden ser realizadas por terceros con los distintos factores ambientales o elementos ambientales que veíamos que son objeto del monitoreo. Y el área de influencia directa es el área donde se prevé la afectación por las actividades del proyecto a lo largo de sus diferentes etapas y considera pues todos los elementos ambientales, abióticos, bióticos, socioeconómicos y así como las interrelaciones entre ellos. Entonces lo primero que ustedes tendrían que hacer para su ejercicio es definir muy bien dentro del área de trabajo que ustedes vienen realizando, que vienen haciendo los ejercicios en geomática y que venían trabajando incluso desde los primeros semestres, o que tienen ya pensado cómo van a trabajar en las zonas de estudio, por ejemplo, de sus de lo que están pensando para sus tesis de grado. Entonces en esas áreas tienen que entender, de acuerdo a como que tienen que ver la guía de la tarea final, en la que van a ver si hacen un proyecto de una línea vial, un proyecto de una línea de un oleoducto o de una línea eléctrica, y para cada uno de ellos, cada proyecto tiene unas particularidades en las que se define la área de influencia directa e indirecta. Entonces lo primero que tienen que mirar es eso, definir cuál es la área de afectación o no y cuáles son las medidas que deben tener para el monitoreo. Después de eso, entonces ustedes tienen que, para poder hacer un monitoreo adecuado,
No tienen nada más que monitorear las actividades o los resultados esperados, sino lo que tienen que monitorear es por cada etapa, porque los monitoreos de cada etapa pueden ser muy diferentes de acuerdo a el tipo de proyecto y a las particularidades de los desarrollos de los proyectos. Entonces acá tenemos un ejemplo de un proyecto vial. Imagínense una vía primaria, ¿cierto? Una vía principal en el país. Entonces, a manera general o gruesa, podemos decir que un proyecto vial puede tener tres grandes etapas, que es la actividad previa, donde se encuentra la instalación de la infraestructura temporal, es decir, todos los requerimientos habitacionales o para guardar maquinaria o para que los trabajadores puedan desarrollar todo su trabajo, se considera ahí. Viene la contratación de la mano de obra, la recuperación de los derechos de la vía, es decir, que según los trazados tienen que mirar si por donde se va a cruzar la vía hay personas, hay casas, hay invasiones, hay lo que sea, que tengan alguna propiedad que toca recuperar para que la vía tenga el derecho de que curse por donde se ha planeado. Luego vienen actividades constructivas que vienen, por ejemplo, o sea, yo solo estoy nombrando unas porque esto es obviamente un tema mucho más extenso, pero es a manera de ejemplo. Entonces viene el desmonte y la limpieza, entonces las áreas de coberturas naturales o de cultivos o las pastos y demás, pues tienen que hacer una limpieza para que los trabajos puedan incorporarse en primera medida. Luego vienen las demoliciones y la remoción, tanto la remoción de masa, de suelo, de excavaciones, por ejemplo, como las demoliciones de pronto de áreas construidas que tienen que pues quitarse del medio para que la vía pueda pasar. Y luego las actividades de cierre y abandono, pues viene el desmantelamiento de la infraestructura que se creó temporalmente, la recuperación de las áreas intervenidas, la restauración de cauces y la limpieza final de los sitios. Entonces, como ven, cada etapa va a suscitar unos impactos particulares. Entonces el monitoreo debe estar pensado por las etapas de realización del proyecto que ustedes piensen. Entonces tienen que definir muy bien cuáles son las etapas de su proyecto y dentro de esas etapas qué actividades se realizan. Para después identificar por cada etapa y por cada actividad cuáles son los impactos ambientales que nuevamente recordamos son los cambios de la calidad o suministro de algún bien o servicio ambiental en alguno de cualquiera de los elementos ambientales a monitorear, ya sean las personas, el factor social, la flora, la fauna, los ecosistemas, los factores, los elementos y factores físicos como el agua, el aire, ¿cierto? Y la interacción entre ellos, que es la salud pública, el bienestar y la calidad de vida y la base de recursos ambientales y naturales con los que la gente vive. Entonces, acá se tiene que hacer claramente la identificación y lo tienen que hacer por cada una de las etapas y por cada una de las actividades, englobando cuáles son los impactos a generar para que posteriormente entonces nosotros podamos pensar en qué se tiene que monitorear y qué medidas se tienen que tomar. Entonces nuevamente volvemos acá a nuestro proyecto vial, en el que vemos, por ejemplo, analizamos el componente abiótico y biótico, en el que una de las impactos que puede generar la construcción de una vía es el cambio en la calidad del agua superficial, ¿cierto? Porque la vía puede estar interrumpiendo cursos o desviando cursos de agua. La vía puede traer también contaminación a esos cursos de agua que anteriormente no los tenían, ¿cierto? Fuentes externas de materia orgánica, de basuras y demás. Alteración en el nivel freático, porque se hacen excavaciones y se hacen modificaciones en el terreno que pueden cambiar las características locales del subsuelo. Y cambios, digamos, de nivel de ruido, ¿no? Que eso es evidente cuando hay una vía. Antes eran sitios donde no había ruido y ahora hay ruido y eso puede alterar si hay personas viviendo cerca o actividades comerciales o colegios o demás, que son temas que en el tema de la contaminación del componente abiótico son importantes.
Por parte del componente biótico podemos ver una clara que es la fragmentación del hábitat, es decir, la vía atravesó y dividió un bosque en dos, ¿cierto? O hizo que las diferentes obras hicieron que los bosques o las coberturas vegetales naturales empezaran a fragmentarse por todas las actividades adicionales que se deben hacer para la construcción de una obra. Entonces durante la construcción se fragmentaron varios hábitats, o sea, se perdió la continuidad de las coberturas. Se desplazaron poblaciones faunísticas que vivían ahí, que antes de que existiera la vía, pues ellos los ocupaban. Y por ejemplo se alteraron las riquezas escénicas, es decir, el paisaje. Muchas veces las vías bien diseñadas dan unos paisajes a la vista de nosotros, los humanos, los micos de piel lisa, muy bonitas, pero hay otras que dañan la línea del paisaje y entonces eso hace que se pierda la riqueza escénica. Componente social, pues por ejemplo el desplazamiento poblacional y productivo, ¿sí? Personas que tuvieron que dejar sus actividades productivas porque la vía estaba en conflicto directo por el sitio donde pasaba, la zona de ganadería, cultivos, ese tipo de cosas. La afectación de las actividades económicas, piensen en cuando hacen la ampliación de una vía y entonces las personas que tenían establecimientos comerciales al pie de la vía pues van a ser desplazados, o por ejemplo de actividades económicas de la vía turísticas que se dañan cuando la vía se pasa cerca porque digamos el atractivo turístico se pierde muchas veces. Pero también tiene por ejemplo unos impactos positivos como es la generación de empleo local para la construcción y la adecuación de todo el terreno para la construcción de la vía. Entonces todo ese tipo de impactos, ¿cierto? Es lo que tenemos que estar monitoreando. Entonces acá tienen que hacer un diseño metodológico del programa, y esto es un diseño, lo pueden hacer a través de un flujo diagrama en el que ustedes están identificando en qué momento hacen qué fase del programa, en qué momento hacen la línea base, en qué momento ordenan el territorio para saber cómo se van a disponer, y finalmente las planes y estrategias, que es finalmente en esta sección donde se genera el programa de monitoreo y seguimiento, ¿sí? Y que se hace a partir del diagnóstico inicial y de cómo las actividades van a afectar el estado, ¿no? El estado de los bienes ambientales por el proyecto, que en este caso sería, digamos, un proyecto vial, ¿no? Una vía de primer orden. Entonces acá tenemos que, yo les puse este ejemplo que es el más sencillo, el que ya vimos de los modelos de indicadores. Entonces tienen que pensar en la presión, estado y respuesta, ¿cierto? Y utilizar eso para comenzar a estructurar su programa en términos de los monitoreos. Yo no estoy diciendo que usen este, les dije este porque este es la base de la mayoría de los otros modelos de formulación de indicadores ambientales. Entonces recuerden que pueden haber una fuerza motriz que genera una presión, la presión que genera un cambios en el estado, luego hay un impacto, ¿cierto? Y luego hay una respuesta, eso es en el modelo siguiente, ese es el modelo más simple. Pero las preguntas son lo mismo: ¿qué está afectando el ambiente? ¿Cuál es el estado actual del ambiente? ¿Qué estamos haciendo para mitigar y resolver los problemas ambientales? Que son las medidas de monitoreo y manejo que se deberían generar dentro del programa, ¿cierto? Y los lineamientos de comparación de resultados. Entonces, esto lo deben tener en cuenta para que cuando ustedes estén construyendo su programa de monitoreo, tienen que utilizar uno de los modelos vistos para estructurar cómo hicieron la formulación de indicadores, teniendo en cuenta cuáles son las presiones o las fuerzas motrices o los impactos que está generando el proyecto que ustedes decidan implementar dentro del área que ustedes vienen trabajando. Y finalmente, la formulación del programa de monitoreo ambiental para el proyecto de intervención se va a generar, y esto es lo que se maneja casi que a nivel nacional, y son unas fichas. Y estas fichas de los habla de qué componente, por ejemplo, de qué componente se va a afectar, si por ejemplo es el social, si es el biótico, el abiótico,
el programa, el manejo del suelo y la ficha. Programa de gestión esencial, manejo de disposición de materiales, protección y conservación de los hábitats. Entonces para cada ficha, para cada proyecto, ustedes tienen que diseñar cuál es el componente, cuál es el programa y cuál es la ficha programática en la que se va a indicar puntualmente cuáles son las acciones a tomar, los tiempos, y se articula todos los indicadores para ser monitoreados. Entonces vamos a ver la ficha un poco más a fondo. Esta ficha ya se encuentra en el aula virtual, es un modelo que lo tomé del DINVÍAS, pero cada proyecto según el ANLA tiene un modelo de ficha. La idea es que ustedes los consulten en la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que ya ha estandarizado las formas en que los programas que se ejecutan dentro de las medidas de manejo un impacto por algún proyecto de intervención, ya sea de hidrocarburos, de minería, ya sea de vías hidroeléctricas, bueno, todas las acciones que están teniendo una interacción directa y cambio con los elementos ambientales. Entonces no es inventarse algo nuevo, sino es usar lo que ya está establecido. Yo les acabo de subir al aula un modelo de ficha que se puede ajustar a los proyectos, los pueden manejar, digamos que es un modelo de ficha general para que construyan ustedes las de sus proyectos de intervención. Bueno, entonces la ficha modelo del programa es esta que ustedes ven acá. Ustedes ya la tienen colgada, la pueden descargar y ver si acá no le dan mucho detalle, pero entonces acá va a venir el nombre del proyecto, que es el proyecto que ustedes van a intervenir, el objetivo del proyecto. Acá van a describir el tipo de medida que van a monitorear, si es una de control, de prevención, de mitigación, de compensación, por ejemplo, en el programa, ¿sí? Entonces, cuando uno hace generalmente muchos monitoreos, hace controles, está mirando el control de cómo está cambiando en el tiempo un elemento ambiental, pero también los puede hacer de las otras tres categorías. Va a ser un monitoreo preventivo para que ciertas condiciones no cambien, uno de mitigación para mirar si alguna medida está conteniendo un impacto que es algo que no se puede evitar pero que sí se puede controlar, o de compensación, por ejemplo en la etapa final del proyecto cuando estamos haciendo la restauración y este tipo de cosas. Acá vamos a hablar de cuál es la acción que vamos a ejecutar. Y ojo, acá es una acción que puede tener múltiples actividades, pero una acción. Entonces, por ejemplo, una acción es restauración de la cobertura vegetal, pero esa acción lleva a cabo, por ejemplo, 5 actividades que podrían ser siembra, encierro, manejo de plántulas, transporte de insumos, ¿sí? Todo eso son actividades puntuales, ¿sí? Que uno pudiera desgregar dentro de la gran acción que es restauración ecológica, restaurar coberturas vegetales afectadas o demás, la cual tiene que tener un lugar claro de aplicación dentro del diseño que ustedes hagan y un cronograma pensando en los 10 años, si se va a hacer en el año 1, se va a hacer en el año 1, 2 y 3, o es una actividad constante dentro de la acción de restauración. Por ejemplo, el encierro de la área restaurada pues se hace una sola vez desde el inicio, ¿cierto? Pero por ejemplo, el inventario se tiene que hacer 2 o cada 3 años para mirar qué tantas de las plantas sembradas inicialmente sobrevivieron y así poder tener una medida de si la restauración o no de las coberturas vegetales está siendo efectiva o no, ¿sí? O el número de plántulas que se están observando que hayan nacido una vez implementados los árboles y cosas de ese estilo. ¿Quién es el responsable de la ejecución? ¿Cierto? Los costos, ustedes van a hacer un costo global asociado, y acá van a describir para el seguimiento y monitoreo los indicadores. Entonces va a ser el indicador, descripción del indicador, tipo de indicador, eso ya lo vimos, ¿no? Si era de estado, si era de, bueno,
la periodicidad con la que se hace la evaluación y el registro de cumplimiento, que es cuál es la meta a alcanzar para que eso se cumpla, ¿no? ¿Cómo se va a registrar eso? ¿Cierto? Esta sería la ficha que deberían hacer ustedes por cada componente del proyecto y por cada acción o actividad general grande que ustedes planteen. Debe haber una ficha. Este es el ejercicio que se hace normalmente cuando uno está presentando un plan de manejo después de un estudio de impacto ambiental para dar el monitoramiento y para hacer el monitoreo y seguimiento de el cambio de estado por un proyecto, ¿no? Entonces esa sería la ficha. Esta ficha es la que ustedes van a usar. Bueno, entonces como les estaba contando, esta es la ficha de guía para el trabajo final integral entre el bloque del semestre. Entonces la idea es que ustedes sean capaces de integrar el conocimiento adquirido en este bloque de materias y sigan los siguientes pasos, ¿sí? Lo primero es caracterizar la cuenca desde los enfoques de análisis de terreno hidrológico, seleccionar y diseñar un proyecto de intervención en las siguientes opciones. Entonces lo primero es caracterizarlo como ustedes lo han visto en geomática y utilizando las herramientas. Una vez ya tengan caracterizada esa zona, entonces ustedes se van a imaginar que van a tener uno de estos tres, tienen que escoger uno, no más, de estos tres proyectos de intervención, que es la construcción de un tramo de una red eléctrica, la construcción de una vía primaria o la construcción de un tramo de oleoducto, ¿sí? Entonces a partir de lo que caracterizaron en la cuenca, ¿cierto? Desde el análisis de terreno hidrológico, entonces ustedes van a seleccionar ese proyecto y van a hacer un trazado o localización en donde dentro del área de estudio ustedes van a hacer el proyecto. Ahí van a definir cuál es el área de influencia directa y la área de influencia indirecta. Luego, en el paso 4, lo que hacen es diseñar el programa de monitoreo pensando que ese programa de monitoreo lo van a hacer una ventana temporal de 10 años. Entonces van a mirar cuáles son, según su proyecto, ¿cierto? Entonces cuáles son la fuerza motriz, la presión, ¿cierto? Para hacer su modelo de indicadores. Van a mirar cuáles son las etapas de su proyecto, las actividades de sus proyectos, ¿cierto? De esos proyectos. Entonces, para mirar cuáles son las actividades y cuáles son las etapas de un proyecto de una red eléctrica, de una vía primaria y de un oleoducto que se pueda estar pensando que se va a realizar dentro de una cuenca hidrográfica, ustedes se pueden dirigir al ANLA, a INVIAS, y ver cuáles son las guías de planes de manejo de impacto, planes de manejo y de estudios de impacto ambiental, donde hay claramente para cada una de estos tipos de proyecto ya se han establecido más o menos cuáles son las etapas y las actividades generales, ¿no? O sea, no vamos a ir muy al detalle, pero sí con una buena aproximación y con base en lo anterior del programa del monitoreo, entonces se debe implementar una valoración contingente de los impactos ambientales derivados del proyecto. Esto solo estará exento para las personas que no están viendo la materia de valoración de impactos ambientales. El resto de los estudiantes deben tener este componente. Y finalmente se debe realizar un informe en el que contenga todas las unidades, desde la caracterización de la cuenca, el programa de monitoreo y la valoración contingente de los impactos ambientales, por ejemplo. ¿Listo? Acá está cómo se va a calificar y vamos a ver un poquito más a fondo, sobre todo para la parte de, y esto lo específico, es para la parte de estos títulos que les voy a dar, que ustedes los tienen que describir, es para la parte del programa de monitoreo ambiental.
Entonces vamos a ver las especificidades de esa sección. Bueno, la idea es entonces que empiecen a revisar un poco el material y esta noche en la clase lo que quiero es que conversemos cuáles son las áreas que han venido trabajando en geomática para orientar un poco el proyecto que quieren implementar o el área que quieren implementar, solucionar sus inquietudes y comenzar a trabajar. La idea es que la entrega está para el 7 de mayo y que ustedes puedan solucionar las dudas lo más rápido posible de en general todo lo que es monitoreo ambiental, indicadores ambientales, cómo se formula el programa para que puedan comenzar a realizar esta primera parte y después de esto de la entrega del 7 les haré la retroalimentación. Entonces la siguiente clase es muy importante porque va a ser la retroalimentación de cada una de las entregas que ustedes han realizado para que así luego con esa retroalimentación ustedes puedan terminar su trabajo final y puedan cumplir los objetivos de esta materia. Entonces, no siendo más, nos vemos esta noche. Hasta luego.